Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en espera de mi invitado. Creo que tiene algunos problemas con el internet. Mire, está entrando. ¿Cómo estás, Bien, ¿y Miguel? tú cómo andas? Aquí, terminando de preparar esto. ¿Qué Muy onda? bien. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde Pues aquí andas? andamos. ¿Dónde andas? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué rollo? Bien, pues bien, 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 viviendo la vida loca aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué parte estás? Estoy en California, en Fontana. Aquellos Ujú. que siguieron a Adrián Fernández De la en, Fórmula 1. en la Indy. La Indy. Sus mayores triunfos fueron aquí en el óvalo de Fontana. Estoy aquí a dos Ah, ok. cuadras del óvalo. ¿Cómo estás? ¿Tú qué Bien, onda? mis hijos ¿Estás en anduvieron por Guadalajara allá hace ya? unos días. Me trajeron unos calzones de regalo, por cierto. Oye, yo hacía eso, fui curioso, cuando iba a Belice, ahí a las amigas les llevaba Sí, calzoncillos. pues sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás en Guanajuato o regresaste el fin de semana a Guadalajara? ¿Qué estás haciendo? No, fíjate que yo viví en Guanajuato varios años, en León, por un tema de trabajo. Y justamente en la pandemia, pues todo se trastocó y la empresa donde yo trabajaba hizo algunos ajustes y regresé a Guadalajara. A los pocos meses de regresarme, en plena pandemia, me rompo una rodilla jugando fútbol, Ay, Dios. me quedó la pierna al revés y me tuvieron que hacer una cirugía, pero yo para ese entonces, para bien o para mal, pues ya no trabajaba en esa empresa donde estaba en León Ujú, y estaba ya acá en Guadalajara. ok, Y una vez que me terminé de recuperar, me contrató una empresa que tenía la sede en la Ciudad de México, en un producto para manufactura que se llama este, mm, Supply Chain Finance. Y bueno, pues ya prácticamente no regresé a León y ahorita estoy trabajando, aunque estoy incapacitado por otro tema de rodilla que ya luego te ok. platicaré para otra empresa, pero yo tengo ya mucho rato trabajando en el tema de asesoría en seguros, Ujú, lo que son pólizas empresariales, pólizas de gastos médicos, ya. pólizas de auto también, que las vendo más bien por un tema de servicio más que por un tema de negocio, ¿no? ¿En alguna empresa en específico o para Trabajo varios? para varias porque no es posible que trabajes para una sola, porque, bueno, claro, las aseguradoras quieren que trabajes para una sola, Claro, pero no se puede. No claro, puedes porque como en los bancos, ningún banco es mejor que otro en todo, claro. No ni tienen ningún banco todo, es peor en todo. todo. O sea, finalmente Así es. algunos productos se destacan en unas cosas y en otras. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros trabajamos con 5 aseguradoras. Una se llama Chop, que antes era Ava Seguros. Ya. Ahora se llama Chop México. Trabajo con una que se llama Seguros Banorte. Otra que se llama General de Seguros, es una compañía muy chiquita. Ya. Trabajamos con Qualitas y con GNP. Ok, no, pues Pero, ya por ejemplo, conozco 3 de 5. sí, bueno, pero por ejemplo, algunas de ellas, por ejemplo, Chop tiene una cobertura muy buena que se llama Serosible, que casi nadie conoce, que si Ya. tú tienes un siniestro y eres responsable o no responsable, si el daño rebasa el 50% del deducible, tú ya no pagas deducible. Entonces, por ejemplo, tengo un par de clientes que les ha pasado que sus daños son menores y como traen deducibles del 3 que les pongo bajos, pues ya no pagan deducible. A mi hija le acaba de pasar un tema de montachoques. No sé Ujú. si ubicas este tema de montachoques. Sí, en las camionetas generalmente, ¿no? No, no, Ah, es no, no, gente. ya sí, o sea, los que lo hacen adrede para Exactamente. en pedos. Exactamente, lo hacen adrede. Incluso ellos revisan la aplicación para el coche al que van a tratar pues, de De, estafar, por así decirlo, ver sí, si sí, tiene sí. seguro o no. Hay una aplicación de la comisión, bueno, de la AMIS, donde te permite ver si el coche tiene seguro o no.
pero bueno, le pasó a mi hija y mi hija tiene la cobertura de Serosible. Entonces, bueno, el punto es que si a mí me preguntas qué cobertura para autos es más atractiva, a mí me gusta la de CHOP. GNP también la tiene, pero no tiene la aplicación del Serosible en daño parcial, solo para pérdida total. Pero eleva considerablemente las primas. Entonces, si alguien te dice, oiga, no, pues yo nomás quiero así lo súper básico, quiero que sea una póliza muy modesta. Bueno, pues generalmente Seguros Banorte y General de Seguros me ayudan. O si son vehículos pesados, camiones de carga y eso, pues entonces ya cambias de opción. Por eso es que es diferente, ¿no? Y en gastos médicos igual. Gastos médicos es... Ese me Mira, interesa. el tema de gastos médicos es algo, voy a decir algo muy duro tal vez, Por eso lo pero mataron. Por eso lo mataron. De hecho, este, te voy a preguntar algo bien técnico para que con eso me contestes lo que me ibas a decir. adelante. Tengo cataratas en el ojo izquierdo. Sé que no puedo contratar un seguro y el día de mañana me las operen. Toda enfermedad o situación tiene su periodo ¿cómo se llama? De De espera, fidelidad o no sé cómo le llaman, ¿no? de espera, se llama. ¿Cuántos años tendría yo que pagar un seguro o cuánto tiempo para poder calificar para una operación de cataratas? Mira, acabas de hacer una pregunta muy interesante. Yo sé que el tema no se trata de esto, pero No, finalmente es cultura nomás creo general. que eso va a No, dar. y es cultura Ajá. general. Ujú. Mira, yo voy a decirte algo muy duro, te decía hace rato. En el tema de seguros, todo el mundo cree que sabe, todo el mundo. Si tienes el sobrino que No, es que investiga en ahorita todo el Google, mundo cree que sabe sí, todo. el que va y investiga los precios. Yo tengo un ejemplo muy bueno que yo cuando yo daba clases, en León precisamente daba clases de finanzas. Mm, Tenía un ejemplo buenísimo. Yo les decía a los alumnos, a ver, muchachos, exento, o sea, 50% exento el que venga y me ponga aquí la teoría de la relatividad en el pizarrón. Pues son 5 símbolos, 6 símbolos. ujú, Y pues se hacían bolas, ¿verdad? Y pasaban. Estoy hablando de octavo, noveno ya de licenciatura, ¿no? Y ya la ponían. ¿Ven? Ahora está exento el examen el que venga y me lo explique. mm. Ya no se levantaba nadie. Pues, ni yo me la sé, ¿verdad? Digo, pero pues Claro, claro, pero una un trampa, as ¿no? bajo la manga de un maestro, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo mismo que pasa hoy. La mayoría de las personas tienen información, pero no tienen conocimiento. Ujú. La mayoría de las personas podemos tener acceso a los datos, No, pues sí, pero no tenemos acceso a la Google y ya, conclusión para chingue. la toma de decisiones. La Ajá. experiencia te da eso, las letras, a veces no chiquitas, sino las letras que pudieran ser ambiguas en algunas cosas, pues la experiencia te va diciendo cómo se resuelven. En gastos médicos pasa esto. Y contestado tu pregunta es, las pólizas de gastos médicos se compran con salud y se pagan con dinero. Ujú. Las aseguradoras no compran enfermos. Obvio. Finalmente, los Si yo padecimientos... digo tengo cataratas, no aplico. Bien, a eso voy justamente. Ok. Generalmente nosotros lo que tratamos de hacer como intermediarios es dejarle claro a un posible cliente que no van a pagar preexistencias las aseguradoras, pero ahí es donde viene finalmente la diferencia. Hay aseguradoras, tú podrías no declarar si no es grave tu asunto y no te lo has tratado, no te lo has atendido, porque no tendrías antecedente en la medicina privada. Ok. ¿Has escuchado del buró de crédito en los bancos? Sí, sí. Ah, bueno, en los seguros existe un buró también, Mm, donde también hay un registro de antecedentes médicos en la industria privada. Por ok. eso cuando alguien me pide Miente. una solicitud y resulta que a la hora que viene la suscripción de la póliza, la aseguradora me excluye problemas, por ejemplo, se le excluyen temas de nefrología, todo lo relacionado con riñón. Y dices, pues, ¿cómo si no me lo declaró? Porque en el pasado seguramente tuvo un problema o tuvo Ya, una situación que se atendió, no nos la declaró a nosotros y pues bueno, ahí quedó registrado, ¿no? claro. Bueno, mientras el padecimiento no sea grave, no se haya registrado en la industria privada, se generalmente con 24 meses de tiempo de espera, después de 2 años, se puede incluir un padecimiento
no atendido, pero depende de las aseguradoras. Hay algunas aseguradoras que le notificamos el punto y por ejemplo GNP te va a decir, pueden pasar 2, 3, 4, 5 años y no te la voy a reconocer, no te la voy a cubrir. Y hay Ok, aseguradoras que sí, te puedes decir, después de 5 años en un tema no tratado y que no afectó a la salud del paciente, se lo puede incluir. ok. Ok. Bueno, vamos a pasar a otros temas porque este ya nos llevó un buen rato, pero es sumamente interesante, ¿no? Así Digo, es. eh, te platicaba que he tratado de modificar un poquito el formato de las entrevistas porque, bueno, eh, el pasado ya fue, ya lo vivimos, ya incluso fue muy platicado, pero ahora, trato de ver el presente, ¿no? Las situaciones que tenemos actualmente y tratando de coincidir con personas como tú que pueden dar una solución a algún problema de ese tipo. Me imagino que los que escuchen este podcast, pues dirán, wow, pues ya tengo a quien consultarle mi problema, ¿no? No tienes problema con eso, ¿verdad? Que te No, claro contacten. que no. Ok, pues habemos un chorro de temas que, que quería platicar, más te soy honesto, no hay, no, a mucha gente la política o estos temas no les interesa, ¿no? Entonces, yo sí quiero hablar de los libros de texto, de hecho acá lo tengo atrás, pero vamos a arrancar con tu pasión, los aviones. Vamos a hablar de... ¿Qué quieres empezar? ¿AIFA o Mexicana de Aviación? Tenemos con esta 4T una, Pues una tenemos gama tema de para cosas muchas que cosas. platicar porque, bueno, a final de cuentas nosotros pagamos todo eso. Ya sabes, el gobierno jugando a empresario. Sí, fíjate que tocaste un tema muy importante. Es muy triste que la mayoría, hoy más que nunca, tenemos más acceso a la información, hasta para decidir en una compra. O sea, al día de hoy, el que realmente le ven la cara o el que no toma una buena decisión para comprar algo es porque no se informa, porque los medios están, O la tiene, información lo que existe. donde se informa tiene un sesgo o una cámara de eco específica, porque tú sabes que los algoritmos hacen eso, ¿no? Sí, finalmente, bueno, al final de cuentas, todo mundo, todas las empresas tienen un objetivo, ir tras el dinero de los consumidores. Todas Definitivamente. las empresas, todas las campañas publicitarias, todas buscan un espacio en la mente del consumidor para que decida consumir su producto. Si lo que Ujú, dicen es verdad o es mentira, y ahí es donde entra el gobierno, y el gobierno no regula las mentiras, o el gobierno no regula la fidelidad de la información con la que está llegando a los consumidores, pues entonces es donde el gobierno deja de hacer su trabajo, ¿no? ujú. Pero finalmente hay mucha manera de consultar la información. Def- Desafortunadamente estamos empleando demasiado tiempo en contenido, en contenido que no informa, en contenido que, vamos a decir, mm, divierte ligeramente, pero que no te nutre de nada. El TikTok, Entretiene. Ujú. ¿sí? Pueden ser tan buenas o tan malas como tú quieras. Tú te puedes sentar a ver tu teléfono, a ver TikToks y te puedes dar, sin darte cuenta, te aventaste 1, 2 o 3 horas y cuando te duermes o terminas de ver el teléfono con la mano entumida, si te pones a preguntar de qué te informaste trascendente en tu vida o que te ayude a mejorar, pues es posible que te des cuenta que muy poca de la información que ahí salió te informó o te dejó algo que te sirva para tu vida. Justamente ese es el tema de la política y es donde ellos, estas nuevas generaciones de políticos están, pues están aprovechando de esto. Y el tema de la información con antecedente, si tú vas y la buscas, la encuentras. Ya teníamos pendiente hacer esta plática y a mí me llamaba lo de que decías tú de los aviones cuando yo estaba muy chavo, te Ujú. acordarás. Sí, sí, claro. No teníamos manera de consultar tema de aviones, por ejemplo. O sea, tú tienes que comprar revistas especializadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo más a lo que llegabas era un póster de la cabina del Concorde que pones ahí en tu cuarto, ¿no? Sí, O o del... la enciclopedia que tenía tu Sí, papá. y ya, Y, era lo más que llegabas. ujú. Y pues te quedabas con lo que te daban, porque aparte, pues acá la información llegaba muy sesgada o era cara.
En ese entonces, pues yo me acuerdo que estaban solo teníamos dos líneas aéreas, que era Mexicana de Aviación y Aerovías de Aeroméxico. México, que era, o Ujú. era Ahora Aeroméxico, es ¿no? Aeroméxico. Ujú. Sí, después empezaron a salir diferentes líneas regionales, pero a mí me llamaba mucho la atención Mexicana porque Mexicana fue de las primeras líneas de Latinoamérica. La primera línea, hasta donde yo me acuerdo, creo que es Avianca en Latinoamérica, creo, que es Mm. una línea pues entre colombiana, venezolana, es un conglomerado de que tiene dos, tres países Ujú. para hacer el tema de aviación y luego mexicana que empezó con repartos y todo este asunto. Entonces, Ya, mexicana de aviación era la que partía el queso. Te acordarás que la gente que vivía en Estados Unidos usaba un vuelo que se llamaba Tecolote claro, ¿no? y se venía en la madrugada y Sí, sí, llegaba sí, aquí en la dos, tres, sí, madrugada, ¿no? claro. Entonces era el vuelo más económico y también en el que se venía toda la gente con su caja de huevos San Juan y con sus cajas de Ariel, porque en ese entonces no estaba tan regulado el tema de la seguridad en los aviones, te acordarás, ¿no? Sí, sí, definitivo. Y bueno, Mexicana de Aviación, yo me acuerdo que con la nacionalización de la banca en los ochentas, se vino el primer golpe de nacionalizar este tipo de empresas que tú comentabas que sabíamos que el gobierno administrando nada que sea productivo sirve, ¿no? No, pues no, Y no. en el 2005 se la vende a estos grupos de hoteles que es el grupo Posadas, se la regresa, Ujú. A lo privado, de haberse quedado con ella, luego se la regresa y se la vende a 3 pesos, ¿no? Pero el claro. grupo Posadas, pues Un nunca hizo peso, creo. inversiones. Perdón. $1, creo. No, el Sí, sí, dólar es se manejó. simbólico, ¿no? Es nada más el Sí, precio. el dólar se manejó simbólicamente para la venta ahora para los de K Capital o de K Capital. Ese era para la tenedora de acciones que era tenedora K. Así se manejó y luego se manejó para otro que se llama Med Atlantic. Ahí sí la querían vender a $1, era pues prácticamente simbólico. Y ahora ya no fue simbólico, ¿da? 815,000 millones de Sí, pues dólares le es un costó a dinero. Obrador. Sí, pues mira, aquí es donde vamos con las fechas y es donde creo que vamos a tomar un tema interesante. Ojalá que las personas que nos vean se queden, porque sí vamos a dar datos bien interesantes. No, y que consulten datos, que no se queden con lo que Sí, dice exactamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Morena. Ahorita hay manera de tener información y de accesar a Ujú. información y de cruzarla, ¿no? Claro. Bueno, en 2005 se la regresa y pues estos cuates agarran la línea y prácticamente la trabajan como estaba, ¿no? En 2000 y 2006 y 2007, 2 años, hicieron ellos un convenio. Mexicana tenía 4 sindicatos, entre los de las sobrecargos, entre el sindicato disidente, el de los pilotos, Yo los de conocía ASPA, los que Santas no nada eran de más. ASPA. Tenía 4 sindicatos, negocia con 3 sindicatos y les dice, oigan, pues yo no voy a poder seguir pagando los sueldos que pago, Claro. entonces, pues vamos a apretarnos el cinturón todos y vamos a hacer que esta línea sea rentable, ¿no? Mm, No, pues ¿de dónde? Finalmente, no, sí lograron que fuera Oh, rentable, sí, fíjate, hombre. que sí, o sea, porque en 2006 pusieron a un señor, no tengo el dato del señor, o sea, un empresario que le conocía la aviación, justamente ellos fueron los que desarrollaron el tema de los BTPs, ¿te acuerdas? Los viajes todo Vete pagado. de pinta, ajá, viajes Ajá, todo entonces pagado. ellos hicieron convenios muy padres para que tú pudieras comprar el boleto de avión y luego pudieras comprar la experiencia turística y luego la renta del coche, entonces el vuelo redondo y habitaciones Paquetes, ¿no? preferenciales. Sí, los paquetes. Entonces los Ajá. paquetes les ayudaron a seguir adelante con varias cosas y pudieron reducir gastos y eficientar los costos. Y finalmente ellos fueron de los que renovaron su flota. Aquí viene un dato muy interesante. Tú te acordarás que cuando nosotros nos llamaba la atención la aviación en los Ujú. ochentas, principios de los noventas, había dos grandes modelos que reinaban en el mercado, que era el DC-9 que usaba Aeroméxico, Y que los era dos. un, Ujú. un, un Un avi- un monstruo. avión de Michael Donnell Douglas, ajá, venían del DC-8, que eran aviones, y luego tuvieron el DC-9 Super 80, un avión larguísimo, pero de dos motorcitos en la parte trasera, Ujú. y, y era cliente de Michael Donnell Douglas. Y Mexicana se caracterizó por comprarle a Boeing sus aviones, el Ujú. famoso 727-100. 727. Ujú.
Y luego le compró el 727-200, incluso llegó a tener 30, 40, si no es que hasta 50 aviones de ese modelo, 727-200. Ujú. Se hizo famoso mexicana porque era la línea aérea latinoamericana que más le compraba a Boeing. Ya, oye, tengo una duda. El DC, el DC, ¿los DC eran El americanos DC-10. o eran, sí eran americanos? Oye, El DC-10 fue un motor fueron ya un avión bastante grande de tres motores, te acordarás. Y pues ya ese avión es el que partía el queso, pero no era el de que Boeing. todo. Dame un segundo, voy por agua. ¿Sí? Dime, te escucho. Ahora sí. Dime. Sí, ¿Qué me decías? Perdón. finalmente actualizó su flota y mm, yo tenía en ese entonces un primo mío que estaba estudiando para ser piloto, y, pues, se la sabía toda la tenebra de todo este Ajá. tema, y en ese entonces estaba desarrollando también un centro de capacitación de pilotos para la parte de las simulaciones y también el tema en plataforma para poder dar mantenimiento a los aviones. Y bueno, Mexicana prácticamente a nivel Latinoamérica creció muchísimo, o sea, tuvo muchas certificaciones. Sí, sí. Y Fue un gigante. sí, pero en 2009, pues viene un tema también de salud. El COVID fue en el 2019, ¿te acuerdas? Ujú, sí. Y en Pero el hubo 2009 pegó la la influenza. influenza. Ujú. Entonces, con la influenza también a nivel internacional se redujeron, pues no como Obvio. con el COVID, pero se redujo mucho toda la actividad internacional. Y entonces le pegó a Mexicana de Aviación, a todas las aerolíneas. Le pegó, y aparte el tema del petróleo, el tema el incremento de los combustibles, todo eso. Entonces, en ese entonces, Mexicana tuvo que pedir un préstamo de $1,000 millones. O sea, un dineral, y dejó como aval en ese entonces varios aviones A320 que eran los más recientes de su flota, y un terreno que valía 60 millones de pesos en ese entonces, ¿no? Pues no le alcanza y viene la fractura, ¿no? En el 2010, después de muchos intentos, Prácatelas, se suspende su actividad comercial, y finalmente, pues no hay manera de sostener la línea. Es muy sencillo. Si gastas más de lo que ingresas, tienes un déficit, no vas a aguantar así mucho tiempo. Entonces, pues, Definitivamente. Cuando se- es privado, lo sabes. Cuando eres parte del Estado, por ejemplo, es mucho dinero, $1,000 millones, pero es el 20% de lo que debe Pemex, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, es nada. Sí, pero es de fíjate, es papá. más, yo te diría en este ejercicio ocioso, cuando hablemos de números, toma nota de estos $1,000 millones, porque vas a ver cuánto costó el avión, cuánto se vendió el avión del Oh, presidente el de la rifa. de la Sí. rifa. Ahora con esta mexicana nueva, que ahorita voy a llegar a eso, ¿cuánto cuestan los aviones? Cada uno, los aviones Embraer que encargó, pues bueno, la Sedena, a través de, me imagino que bueno, manobras no, pero a través del tema del conglomerado de los aeropuertos y la Ujú, Sedena, va a hacer que esta cantidad sea de risa. Claro, estamos hablando a 12 años de distancia, mm, estamos hablando de mucho tiempo. Pero bueno, finalmente en el 2010 una empresa llamada Tenedora K absorbe la deuda, y dice, bueno, pues yo me voy a dedicar a pagar a los proveedores, y Mexicana de Aviación va a volver a volar, ¿no? Y pues eso no pasó. Entonces había un juez ahí aguantando, 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 porque al gobierno también no le convenía tener la quiebra de una línea tan representativa, aunque prácticamente la única que estaba sacando ahorita el trapo era Aeroméxico, Hermes. y Interjet incluso estaba, Oh, y sí, en su Volaris, momento. pero ya habían tronado varias, ya había tronado Aerocalifornia, Taesa. Ujú. Taesa, no, varias líneas Aviaxa, regionales. Aviaxa, que me quedó a deber un Avianza. boleto, ya llevaba 5 vuelos y ya no alcancé el gratis.
Sí, las aerolíneas, Aerocalifornia, por ejemplo. Sí, sí, sí. El tema de la aviación es todo un tema por toda la lana que se maneja tanto en tierra como se maneja a nivel aéreo. Muchos de los motores son rentados. Sí, sí. Entonces, los aviones y se rentan por separado. El avión puede estar rentado con o sin motores. El tema de las capacitaciones, el tema del arrendamiento húmedo que le llaman, tiene mucha influencia en el mercado de la aviación. Ahorita llegaremos a ese punto. Entonces, bueno, en el 2012 se pone ahí otro comprador que se llama Med Atlantic que dice que quiere también comprar. No llegan a... ¿Cuál fue el problema de los que decían que querían comprar Mexicana? Decía, oye, pues cuesta 2.000 millones. Vamos a poner un número. Sí, yo Mm, lo compro. Oiga, pues exhiba la lana. Ay, caray, pues mira, ahorita nada más traigo 100 no, millones en la bolsa y dame 6 meses. O sea, todos querían hacerse llegar de una línea aérea, pero que les costara 2 pesos. Le querían hacer manita de puerco a esta situación tan apretada, pero a la hora de querer exhibir la lana nunca tuvieron manera de hacerlo. claro, Por claro. eso estos productores se retiraban del mercado, ¿no? Y finalmente en el 2012 una jueza a la que le gana en este concurso mercantil dice, a ver, ya intentó, porque fueron como seis, ¿eh? Ya intentó fulana, ya intentó perengana, ya intentó sutana, ya intentó y no traen lana. Pues ¿saben qué? No hay manera. Esto se va a la quiebra. Incluso le tocaron la puerta a Carlos Slim para que la comprara, ¿no? El Mm, sindicato de empleados y todo. Y Carlos Slim dijo, es una frase famosa, lo que Mexicana debió haber hecho primero era ponerse en suspensión de actividades y no en suspensión de vuelos, ¿verdad? bueno. Para que esto siquiera jalar, o me hubieran venido a tocar la puerta antes, ¿no? No ahorita. Sí, sí, es como en vez de tocar ese botón, tocó el botón de alarma, ¿no? O sea, Ándale, exactamente. Entonces, pues bueno, finalmente en el 2012 pues se declara este desmadre. Y en el 2019 el tribunal ¿cómo se llama este? El Tribunal Federal de Conciliación y Argüendaje dice que, mm, bueno, pues los activos tienen que pasar a parte de los empleados, de los ex empleados, pilotos, sobrecargos, gente de sí, 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 plataforma sí. terrestre, todo el asunto. Ya para ese entonces había muchos jubilados que se quedaron pues en la línea, donde ya no pudieron recibir su lana, ¿no? Ya, ya, ya. Y algunos de ellos pudieron conseguir trabajo en otras líneas aéreas. Finalmente, ¿qué es lo que pudieron rescatar? Pues algunas cuestiones de maquinaria en tierra, las instalaciones del aeropuerto, el centro de capacitación de pilotos y nada más. Y pues, no sé si te acuerdas, llegaste ahí al aeropuerto de la Ciudad de México, había ahí una cafetería con los ex empleados atendiendo ahí, Ah, sí, tomando sí, sí, las sí. instalaciones y ya. Pero bueno, entonces, qué dice López Obrador? Pues ¿saben qué? Creo que yo le voy a entrar al trapo y creo que yo con la lana ahí es donde entramos todos, ¿verdad? Con la lana de todos estos tarugos, de todos mis seguidores, yo les voy a comprar la línea. Pues ¿a quién se la va a comprar? Pues le va a tener que pagar una lana a los ex empleados que son los dueños de la marca, ¿no? Pues suena Y loable, ¿no? Digo, mandé. para liquidar a todos Hombre, los pues, que le deben. oye, alguna vez dijo el Bronco cuando eran candidatos a la presidencia, dijo, bueno, es que López Obrador piensa que ser candidato a ser presidente es ser Santa Claus. O sea, es andar No, regalando no el lo dinero que no pensó, o es sea, lo y hizo. saludando con sombrero ajeno. Sí, sí, como Chucho Roto, ¿no? Que Un creo que ahí es tipo, donde, sí, pues le robó finalmente, al pueblo para darle al pueblo. Este fue más inteligente, pero sí, sí, sí. Sin embargo, fíjate cómo este tema de hacerle el Robin Hood político está ya muy a destiempo, porque no estamos viendo en una sociedad feudal. O sea, no estamos viviendo en un lugar donde viene el monarca y te dice, tú me vas a dar 2 pollos, 2 chivos y aparte me vas a dar 2 denarios y con esa lana voy a mantener todo mi reino, porque en el feudalismo, no, el feudalismo y la monarquía no aportaba absolutamente nada al crecimiento de la humanidad. pues vamos para allá. Solo se hacían festines grandes aquelarres en ese entonces, pero realmente no había un desarrollo de la sociedad, solamente se vivía como rey, tal cual, sin No sé, abonarle nada al desarrollo de este personas. minuto que acabas de hablar, ¿no se te hace parecido a algo, Sí, no? cualquier, cualquier parecido Parecido con con esta la realidad es realidad. mera coincidencia, ¿no? Es que acabas de describir lo que están haciendo, pero Sí, tal cual. sigamos.
entonces, bueno, dado dame un minuto, permíteme, dame un momento, permíteme. No. ¿Sí se está grabando o no? Dame un segundo porque creo que es que quedan 10 minutos, pero. Sigue, sigue. Ok, bueno, entonces, pues para abreviarle el asunto. No, ahorita hacemos Fíjate, una segunda parte, ahonda. bien, bien, bien. Bien, te voy a dar aquí un tema interesante. Finalmente, el rescate de Mexicana viene en el 2022 cuando se decidió saldar parte de la deuda a los ex empleados. Ujú. Eh, pero, ¿qué crees? ¿Te acuerdas cómo se inauguró el AIFA? No. El AIFA se inauguró el 21 de marzo del 2022. A mí me tocó ir por un viaje de trabajo, en mayo, o sea, cuando yo llegué tenía abril, mayo, 2 meses de inaugurado el aeropuerto. Ujú. El aeropuerto está muy bonito, tiene una extensión de terreno sumamente grande, está muy bien planeado. Tú puedes entrar por acá por el circuito mexiquense. Sí es mucho más, obviamente, en este momento es mucho más fácil la entrada, pero está muy lejos. Bueno, pero entonces el tema de Mexicana, fíjate, en 2022 y 2019, 2022 y el tema de la IFA ya se estaban cocinando, ambos, ¿no? Mm, Y te tengo otro dato. ¿Cuándo se hizo el tema cuándo se vendió el avión presidencial? En abril del 2023. O sea, estos tres eventos están juntos. ujú. El rescate de Mexicana de Aviación, la inauguración del AIFA y finalmente la venta del avión presidencial a esta república de... ¿Cómo se Kazajistán. llama? No, no, Kazajistán. no, es parecido, es Tayikistán. Ah, Tayikistán. Son vecinos, pero pues van con lo mismo. Entonces, ya tenía mucho rato meneándose, ¿no? Entonces, el costo del aeropuerto Felipe Ángeles, que es el punto que podemos brincar ahorita, se habló de 75.000 millones de pesos. 75.000 millones de pesos. Y terminó costando más de 100.000 millones de pesos. Como todas las obras públicas, es un tema que sabemos que así es. Ya sé que va a costar 10 pesos, pero si digo que te va a costar 10 pesos, te vas a enojar. Entonces mejor te digo que va a costar 8 y ya cuando ya que cueste 10 pues ya ves el 80% de la obra concluida, ¿no? Ok. ¿Cuánto dijiste al setenta y principio? cinco mil millones de pesos. Inicialmente eso iba a costar. Ah, ok, ok. Que no costó eso, ¿no? No, costó más de 100.000, costó algo así como 105.000 millones de pesos, Ok. muy cerca de esa cifra, ¿no? Eh, Y uf, Y bueno, ni hablar del Tren Maya, ¿no? O sea, no, esa es otra es historia. otro Mira, tema. los tres proyectos de López Obrador es el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Dos Bocas. Bocas. Eh, Oye, que Ah, refina es- más la clandestina que le encontraron al cártel Oye, el de huachicol Dos Bocas, fiscal, ¿no? fíjate, gracias a López Obrador se activó el huachicol fiscal. Si estás enterado de ese tema, No, ¿no? no, no. Ese es otro tema ahí, lo vamos a hablar. Puta madre. Bueno, pues vamos Todo a, empezó con la escasez de gasolina cuando entró al gobierno y mira qué coincidencia. mira, vamos a seguir por hacer estos temas porque es muy Pero interesante. así cerremos uno porque Mexicana de Aviación finalmente la echan a jalar, o sea, pagan estos 400 millones de pesos a los empleados y dedica otros 400 millones. Yo por ahí guardé una laminita hace ya rato, por aquí la tengo ayer, me encontró otra, porque le había tomado una foto del periódico El Financiero, ya de hace rato, fíjate, aquí tengo yo el dato. Este, Más de 3.500 millones de pesos es el saldo de gastos actual de Mexicana de Aviación. Esto fue a inicios del 2025. 3.500 millones de pesos. Saldo total, ¿eh? es Eh, gasto corriente, o sea, lo que están sí, mira, actualmente. Ok.
Sí, 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 sí. El subsidio en 2020, bueno, vamos más atrás. El subsidio en 2023, que fue lo que costó, son 873 millones, que se dividieron en dos partes. Una que se le pagó la mitad, casi la mitad, a los ex empleados por la marca y la otra mitad para poderla hacer operar, ¿no? Como Obviamente inversión, 400 digamos. millones, ¿mandé? Como inversión, digamos. Sí, 407 millones en la compra de la marca, pero ya se dio un anticipo de 807 millones, 804 millones de pesos para poderle echar a jalar. Los anticipos se los dieron a la marca brasileña Embraer, que es la que está Hambre. Ujú. manejando aviones medianitos, ¿no? Y Ya. bueno, también tiene un avión que le hace competencia a Airbus, pero pues están buscando incrementar la flota y el subsidio en 2024 era de 1.400 millones de pesos. Si tú sumas los 407, los 804, los 873 del 2023 y los 1.474 del 2024, ya vas en 3.500 millones de pesos. No más. No más. Bien. Finalmente, aquí hay un punto importante. Eh, estas, esta negociación con Embraer es de 20 aviones nuevos y serán entregados paulatinamente. Se supone que son 5 en 2025, son 8 en 2026 y son 7 en 2027. Acaban de entregar esta semana o como tres o cinco. Por lo menos vi que entregó Escuché. uno y que Sheinbaum lo recibió, ¿no? Sí, ese te iba a decir porque es bombo y platillo, ¿no? Ajá. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo en Mexicana? Ahí es donde viene el otro asunto. ¿Qué hizo Mexicana cuando solamente tenía le pidió un avión a la Fuerza Aérea? Luego otro, y luego otro, creo que eran tres aviones nada más a la Fuerza Aérea, los acondicionaron para pasajeros, les pusieron el logo y lo pusieron a volar. Le rentaron dos aviones a una línea regional que se llama TAR. Sí, sí. No sé si lo ubicas. Es Sí, una línea que escuché ya andaba la en las noticia. últimas, que por cierto me quedo de ver dos boletos de avión, así como a ti, Aviaxa. Aviax. TAR es una línea que se inauguró con sede en Toluca, transportes aéreos regionales. Con esa yo viajaba a Ciudad Juárez, aquí a Durango, a Guadalajara, Igual que a Volaris, Puerto ¿no? Vallarta Sí, sí. y a Toluca. Sí, nomás que es una línea más chiquita porque no tiene No vuelos la conocí, no, internacionales. no me tocó. Ujú. Ok. Mm, Y le rentó dos aviones a Le ellos. rentó dos aviones. ¿Cómo le rentó los aviones? Estos datos son muy interesantes porque las personas que no estén familiarizados con el arrendamiento, tú tienes manera de adquirir un coche por préstamo bancario, de contado o arrendado. La Arrendado. Ujú. ventaja es que arrendado el avión nunca, en el coche nunca va a ser tuyo. Tú vas a pagar una renta por el uso del bien, Pero no pero al pagas el final mantenimiento, existe. ¿no? Sí, bueno, puede estar incluido en el Ajá. arrendamiento también. Sí. Y al final de cuentas, si tú lo quisieras comprar, tú pagas el valor residual que generalmente es entre el 10 y el 20%, si tú lo quieres. Y si no, pues lo Así, regresas a la agencia y te dan otro y vuelves a otro. pagar una renta Así es. cada mes, ¿no? En este caso, Mexicana hizo lo mismo. Le rentó, lo correcto es que le arrendó o en arriendo le tomó dos aviones a TAR. El arrendamiento húmedo en la aviación se usa cuando lo compras, lo arriendas completo. O sea, Ujú. avión, Motores. tripulación, motores y servicios de plataforma. Ok. Bueno, por este servicio, Mexicana le pagó 333 millones de pesos a TAR por dos aviones. Sí, durante un periodo, pues poquito más de un año. Pero TAR ya trae atorado ahí un tema de pagos de turbocina y de servicios terrestres que pues finalmente no pudieron continuar con esta alianza, ¿no? Y bueno, dice Mexicana, ¿qué voy a hacer? El presupuesto de la compra de Mexicana y parte de los ingresos del AIFA, también que es donde estamos conectando, se daba por la actividad de vuelos, Ujú. ¿verdad? Pero si en lugar de que tú tengas, mira, aquí tengo, este dato sí lo tengo aquí, el promedio por vuelo es de 85 pasajeros, cuando a los aviones le caben más de 100, 120, Sí, 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 130. sí. En diciembre del 2023, pues transportó casi nada, porque el vuelo inaugural fue el 26 de diciembre, si mal no recuerdo. A mí me tocó ver justamente un avión por Chiripa, porque yo iba llegando, en diciembre iba llegando al AIFA y estaban dándole movimiento en una calle de rodaje ahí
en el AIFA a un avión de Mexicana. Entonces todos los que íbamos de pasajeros, pues tomamos hasta fotos porque pues era el primer avión de Mexicana que Después veíamos, de ¿no? muchos años, ajá. Después de muchos años. Entonces finalmente en diciembre de 2023 fue esto, transportó en esos que 5 días que le quedaban al año 28 pasajeros, en enero 160, en abril 234 y bueno, en julio terminó transportando 334